Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana. Hoy día quería tratar sobre el video que subió nuestro querido amigo Alfonso Gutiérrez, ex testigo de Jehová, explicando las aberraciones de interpretación que da la Watchtower al texto diario de fecha 9 de febrero de 2014. En este video, que lo tengo en mi canal y también en el canal de Alfonso, indudablemente, él hace una reflexión muy buena sobre las interpretaciones apóstatas, la herejía que comete la Watchtower a dar una interpretación, una enseñanza sobre el texto diario indicado el 9 de febrero de 2014 con respecto al texto de Revelación 20, versículo 7. Y él comenta, valga la redundancia, los comentarios de la Watchtower para ese texto diario. Quiero decirle al Alfonso que ese video que ustedes han podido ver en mi canal con las reflexiones de Alfonso, lo estoy traduciendo al italiano, sobreponiendo a la voz de Alfonso mi propia voz, porque lo veo tan contundente, tan elocuente, que quiero que ese video llegue a mis paisanos italianos para que entiendan que ese texto diario de la Watchtower con su comentario es una aberración, una blasfemia, una mentira, un engaño, y para demostrar obviamente que esta organización es totalmente satánica. Ya estoy en el 40% de la traducción, me demanda un poco de tiempo, pero ahí va viento en popa. Pronto lo subiré, Alfonso, en mi canal de Fuerza Vasoriana en italiano. Quiero felicitarte, Alfonso, por tu valentía, por el coraje. Al escuchar tu historia dentro de la organización de la Watchtower, veo tu sinceridad y tu gran responsabilidad al haber tomado una decisión en tu vida, que ha sido obviamente el seguir las enseñanzas de la Biblia en vez de las enseñanzas de los libros de la sociedad Watchtower, que son los puntos de vista de un grupo de personas que no sabemos quiénes son los que realmente preparan este alimento espiritual chatarra acerca de la Biblia, que son sus propias interpretaciones, la gran mayoría interpretaciones tergiversadas, desviadas, heréticas, apóstatas de lo que realmente enseña la Biblia. Y tú bien claro lo has demostrado sin lugar a dudas. Y yo cuando empecé mi campaña de subir videos en el 2007, van a ser 7 años de esta labor, que me llevan a 2000 videos subidos en mis canales, tanto de la cuenta de La Vasoria como de Fuerza Vasoriana. Yo empecé diciendo que existen testigos de Jehová inteligentes, sinceros, que han sido engañados por esta organización tramposa, mentirosa, que tiene una organización dedicada estratégicamente a atrapar a gente incauta, buena, sincera, que hay en este mundo, pero que es incauta, con muy poco conocimiento bíblico, para no decir nada de conocimiento, que está totalmente organizada para engañar, para controlar la mente de sus miembros y para ejercer y llevar a cabo todas las técnicas de control mental que existen en este momento y que son usadas por muchas otras religiones, falsas religiones, que son usadas por empresas del mundo para inducir a la persona a hacer lo que ella desea. Lo vemos todos los días en la televisión, cuando vemos los comerciales,
que están totalmente trabajados, esos comerciales, para inducirte a comprar algo que no necesitas y te crean una necesidad que no tenías. Todo bien planeado, usando técnicas de control mental para inducirte a ti, amigo, a hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Esto mismo ocurre con la publicidad que tiene la Watchtower, cuando sale un que dijo a predicar y está entrenado a hablar lo que la Watchtower le ha dicho que hable en el servicio del campo, cómo debe dirigirse al amo de casa para interesarlo en que se adhiera a una religión de la cual él realmente no necesariamente necesita pertenecer, pero le han creado la necesidad que para salvarse es necesario estar dentro de la organización de la Watchtower. Y es la misma estrategia que usan los comerciales publicitarios para inducir a la persona a hacer algo que no tenía planeado hacer. Cuando la Watchtower hace su publicidad en sus revistas y libros, se sabe marketear muy bien y una de las estrategias es asustar a la gente. Eso le ha resultado de gran beneficio. Una ha sido asustar a la gente que el Armagedón viene y si no estás dentro de la dirección de la Watchtower vas a ser destruido horriblemente. La otra ha sido la recompensa famosa diciendo de que si tú te haces testigo de Jehová vas a tener como premio cuando venga el Armagedón la vida eterna en un paraíso restaurado, que resulta siendo también una mentira, puesto que cuando vemos esos revistas con esos dibujos, fotos o representaciones de un Armagedón cayendo fuego del cielo, cayéndose los edificios, la gente corriendo y viendo a los testigos de Jehová felices, riéndose porque ellos son los únicos que se salvan, que es también una forma de manipulación, de asustar a la gente, diciendo que los testigos de Jehová son los únicos que van a reír cuando venga el Armagedón, puesto que ellos son los únicos que se salvan, mientras toda la inmensa mayoría de la gente de la humanidad es destruida. Pero eso mismo resulta siendo una mentira, porque la Watchtower enseña que esa gran mayoría de testigos de Jehová que aparentemente están sonriendo cuando mientras todo atrás se está cayendo y destruyendo y cayendo fuego del cielo sobre las personas inicuas, donde todo es destruido. Esas personas que están sonriendo, que supuestamente son testigos de Jehová de la grande muchedumbre, que son los que están felices porque ellos no son destruidos, y que aparentemente son los únicos que van a salvarse para entrar al paraíso restaurado, nos encontramos pues que también eso es una mentira, porque esa gente que está sonriendo, que es la grande muchedumbre, la gran mayoría de los testigos de Jehová, la inmensa mayoría de testigos de Jehová, el 98% o quizás 99% de los 7 millones y medio de testigos de Jehová son de la grande muchedumbre, y el 0.05 por 0.01% será del remanente ungido que tendrá la esperanza celestial. Entonces cuando la Watchtower pone un aviso, publica sus revistas con esas fotografías de un Armagedón ruinoso, con muerte y cadáveres, fuego que cae del cielo, edificios que se caen y los tiene que llevar todos felices y sonriendo, como si ellos se hubieran salvado, es también una mentira. Porque esa gran mayoría de Jehová, que son de la grande muchedumbre, tienen todavía que sufrir las penurias de tener que demostrar en el milenio que han llegado a la perfección, que se han sometido a Jehová y a Jesucristo, que recién al final del milenio podrán ser juzgados para ver si merecen ser salvos. Y eso demuestra pues que la Watchtower ni siquiera tiene asegurada para sus propios miembros, que supuestamente salen sonriendo de un Armagedón a espaldas, con fuego del cielo, edificios que se caen, cadáveres en el piso por millones, y ellos sonriendo, alegres porque viene el Armagedón, porque supuestamente se han salvado. Resulta que también es una mentira, como les digo, puesto que esa gente que no son ungidos
que son de la grande muchedumbre, todavía tienen que sufrir una prueba más, que es entrar al milenio para ver si se han sujetado realmente a Jesucristo, han alcanzado la perfección de Dios y si realmente han aceptado a Jesucristo. Algo realmente ridículo, absurdo, una herejía, una blasfemia, una apostasía de parte de esta organización falsa, que no permite que la gente entre al reino solamente a un grupo privilegiado, que son los ungidos, que son los únicos que tienen el derecho de salvarse, a pesar que muchos de ellos han trabajado menos que muchos precursores de la grande muchedumbre a tiempo completo, que han dedicado su vida a la organización. Y por el hecho que han sido etiquetados como de la grande muchedumbre, tienen todavía que demostrar que han sido fieles a Jehová Dios, entrando ese milenio, 1000 años de espera, cuando ya ellos han mostrado ser fieles en el momento de Armagedón, trabajando duramente en el servicio de casa en casa. Y tiene que pasar una prueba más, cosa que no lo tienen que pasar los ungidos, haciendo esto una gran injusticia de un Dios que se supone que ejerce la justicia, que es un Dios de justicia. Deja a Jehová como un Dios injusto, que dentro de los cristianos tiene dos clases de cristianos, uno favorito y otro de segunda categoría, que todavía tienen que demostrar por 1000 años más que han sido fieles. Yo me preguntaba siempre, pues, si tanta apología hace la Watchtower hacia sus testigos de Jehová de los años 30 y 40, que murieron en los campos de concentración por su fe en Jehová, torturados o quizás masacrados o quizás muertos porque fueron sujetos de experimentación por parte de los médicos alemanes, como el doctor Mengele, que hacía experimentos con seres humanos, causándoles la muerte. Y me pregunto, ¿cuántos testigos de Jehová, entre otros miles de personas de otras religiones y de otros grupos étnicos, tuvieron que morir por culpa de estos médicos que experimentaban con seres humanos directamente y no les importaba si morían? ¿Cuántos murieron de hambre, de enfermedades dentro de esos campos de concentración alemanes o en Polonia, que sirvieron para albergar a muchos que estaban en contra del régimen nazi? ¿Cuántos testigos de Jehová habrán muerto entonces como fieles testigos de Jehová, mostrando su lealtad a Jehová y se negaron a hacer el amén, se negaron a ponerse de pies delante del Führer, de escribirle cartitas de adhesión y de alabanzas a su gobierno nazi, como hizo Rutherford en 1933? ¿Cuántos murieron por su lealtad y por su convicción en Jehová, negándose a obedecer a un régimen nazi totalitario por su fe en Jehová? Y esa gente que sufrió martirio, como sufrieron los cristianos del primer siglo y de siglos posteriores, que murieron en el foro romano, porque fueron víctimas de los emperadores romanos que gozaban con la diversión en el circo romano, viendo a los leones que se comían a los cristianos. ¿Cuánta gente ha muerto en el martirio por su fe? Cosa que el cuerpo gobernante de hoy y del pasado jamás tuvieron que padecer en esa magnitud, que tuvieran que dar sus vidas mostrando su fe en Jehová, muriendo de una forma terrible. Que yo sepa, de la historia de la Watchtower, los ungidos que aparecieron durante la creación de la sociedad Watchtower, ninguno de ellos murió en el martirio, en la persecución. Máximo fueron llevados a prisión, pero de ahí no trascendió más. Ninguno tuvo que ser asesinado en una prisión o morir de hambre,
inanición o enfermedad en una prisión. Ninguno. Sin embargo, estos ungidos, estos del esclavo fiel y discreto de hoy y el de ayer, son aquellos que tienen el privilegio de irse al cielo para estar con Jesús. Sin embargo, los cristianos, testigos de Jehová, de la gran muchedumbre que murieron en los campos de concentración nazis, ellos tienen todavía que esperar entrar al milenio para mostrar si ellos han alcanzado la perfección de Dios y verdaderamente se someterán finalmente a Jesucristo y a Jehová para ver si se salvan o no. Algo totalmente absurdo, fuera de toda lógica, de toda razón, algo que el sentido común no lo puede aceptar. Es inaceptable, ridículo, absurdo. Y uno no puede aceptar una enseñanza de hombres que es absurda, ilógica, torpe, ignorante, de gente de coeficiente intelectual realmente por debajo de lo que uno espera de un cuerpo gobernante que supuestamente da alimento a su debido tiempo. Alimentos absurdos que no pueden ser aceptados por testigos de Jehová dirigentes como Alfonso Gutiérrez, como Max Baeza, como Fernando Mejía y otros tantos que han sido testigos de Jehová de compuestos de responsabilidad que tuvieron que dejar la Watchtower puesto que la razón imperó sobre la imposición. Entonces, no lo podemos obligar a Alfonso Gutiérrez a creer un absurdo tal como él mismo lo menciona, algo que es ilógico. Creer en absurdos. Usted, Dios de Jehová, no tiene por qué creer en absurdos, porque lo absurdo hace evidente que lo que se está enseñando es un engaño, una mentira. Usted no puede creer en cosas absurdas. Y no está obligado, supuestamente por su lealtad a una organización, a aceptar alimentos espirituales que se publican en libritos chatarra con fecha de expiración, que son absurdos, ridículos, fuera de toda razón. Un alimento para locos, para gente tarada. Usted, amigo testigo, permitirá que el esclavo fiel y discreto, estos 8 babosos que están en Betel, lo traten a usted como un imbécil. ¿Ustedes creen que el esclavo fiel y discreto, estos 8 que están en Betel, creen en estas enseñanzas racistas, clasistas? Porque es una forma que el esclavo te diga, yo soy de la clase superior que irá directamente al cielo, y tú eres de la clase inferior que todavía tienes que esperar 1000 años para ver si nosotros, que estamos con Jesús en el cielo, formando el reino, junto con Jesús, los juzgaremos a ustedes, los de la grande muchedumbre, a ver si decidimos aceptarlos o salvarlos, porque ustedes son súbditos de ese reino. Cuando vemos que esa grande muchedumbre, seguramente la gran mayoría, en el momento del Armagedón, habrán sido fieles de la verdad, habrán luchado por su salvación para cuando llegue el Armagedón, y tienen el derecho inmediato, al igual que el resto ungido, de ser salvos y no tener que soportar 1000 años más de prueba. Como ya expliqué, ya saqué algunos ejemplos, como aquellos que murieron en los foros, en el Coliseo Romano, por ejemplo. Esos cristianos de los primeros siglos, que tuvieron que morir en manos de emperadores como Calígula, Nerón, los más grandes asesinos de cristianos, Diocleciano, y tantos otros que disfrutaron viendo cómo los leones se comían a los cristianos por su fe. Y esa gente que murió en los campos de concentración y en los foros romanos, en el Coliseo Romano, tienen que pasar el milenio para mostrar su fe, cuando ya lo mostraron con creces, mientras el cuerpo gobernante con su barriga bien llena en sus oficinas de lujo de Nueva York. Ellos ya han dicho, porque lo dicen ellos, que ellos son los ungidos, aquellos que irán al cielo porque han demostrado su fidelidad a Jehová. No. Yo quisiera verlos a ellos en un foro romano, en un coliseo romano, viendo que sale un león hambriento a comérselo, a ver si no reniega de Dios
o se arrodilla ante el César para que le perdone la vida o le deje vivir. Esos sí demostraron hasta la muerte ser leales a Dios y se dejaron matar por estas fieras. Eso lo han pasado los ungidos, el cuerpo gobernante, han demostrado su lealtad a Dios en el momento de la muerte, en el momento del peligro. Aquellos que estuvieron en los campos de concentración, padeciendo maltratos, hambre, asesinatos, fusilamientos, experimentación médica, enfermedades, y que se mantuvieron leales hasta su muerte por su fe. ¿No son estos los que tienen el derecho de salvarse realmente, que mostraron ser fieles hasta la muerte? ¿No les parece a ustedes que la razón les dice que esta legión satánica, diabólica, no permite que esta gente que murió en el martirio pueda salvarse e inmediatamente ser premiados con la corona de la vida cuando venga el Armagedón, y los envíen como cualquier pecador que ha muerto en el momento del Armagedón, los envía el milenio para que prueben ser leales a Jesús, fieles a Jesús, de haber alcanzado la perfección de Jehová Dios, de haber, si ellos de buena gana aceptan servir a Jehová? ¿Qué sentido tiene eso en una persona inteligente? Por eso hay que reflexionar. ¿Quiénes son los que realmente merecen ser salvos en el Armagedón? No son primero en la lista aquellos que murieron en el primer siglo, esos cristianos que murieron en la persecución terrible que ejerció Nerón, que ejerció Calígula, que ejerció Diocleciano y otros más emperadores romanos que asesinaron a muchos cristianos tan solo porque eran cristianos. ¿No son estos los merecedores de ser resucitados en el momento del Armagedón para ser parte del reino de Dios con Cristo como rey? ¿No son estos? ¿Acaso no son aquellos que murieron en los campos de concentración nazi, que mostraron ser fieles hasta la muerte? Y dice la Biblia que es fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. Mientras la guasta le dice, no van a recibir la corona de la vida porque nosotros no queremos. Quiero que entren al milenio todavía para que puedan ser realmente fieles. Porque la Watchtower lo dice. Yendo en contra de lo que enseña la Biblia, que aquel que se permanece fiel hasta la muerte será premiado con la corona de la vida. ¿A quién le va a creer usted, amigo? Lo que enseña esta religión de porquería, diabólicos, satánicos, que van en contra de Jehová y Jesucristo, de lo que enseña la Biblia. ¿O va a ser usted, o va a creer lo que dice la Biblia misma, que aquel que llegue al final fiel será premiado con la corona de la vida? Y no tenga que pasar la prueba final del milenio para ver si buenamente Jesús se anima a salvarlo y los mezcle con la gente que murió sin haber conocido a Cristo. Sí, eso lo puede aceptar una persona inteligente realmente, con un mínimo de inteligencia, y no se da cuenta que esa enseñanza es diabólica, como dice Alfonso Gutiérrez en su reflexión. Eso hace a Jehová un Dios injusto, cosa que no está en su naturaleza, ser un Dios injusto, porque Jehová es un Dios justo, que ejerce la justicia. ¿En quién podríamos confiar si Jehová Dios muestra ser injusto con los propios cristianos que han demostrado ser fieles a su Hijo? Entonces, ¿en quién podríamos confiar? Si aquel testigo de Jehová de la grande muchedumbre, que ha trabajado de sol a sol en el servicio del campo, trabajando gratis para dar el mensaje de la verdad a las personas, trabajando quizás más que muchos misioneros o muchos del cuerpo gobernante que están en sus oficinas de lujo en Betel, que nunca salen a predicar al servicio porque ellos tienen que dedicarse a labores administrativas o supuestamente a preparar alimento espiritual, bien cómodos en sus oficinas de lujo con aire acondicionado allá, como se ven a ellos siempre en los videos, sentados en oficinas de lujo. No se hallan dentro de una prisión en la sombra y en un área de 12 metros cuadrados, con una cama y un retrete en el mismo espacio. No, ellos están en sus oficinas de lujo, bien vestidos con sus buenos ternos y buen carro de lujo afuera. Y ellos son los ungiditos que van a salvarse. Es todo lo contrario. Son estos que, si no son destruidos en el Armagedón por haber engañado a tanta gente para que no se salven, son estos que, si tienen la suerte que Dios los
meta en el milenio para ver si realmente merecen ser salvos o no, cosa que no creo porque ellos conocen que están engañando a la gente y por su engaño, por sus engaños y por sus falsas doctrinas que han servido para desviar a la gente del camino de la Biblia, a la gente que ha leído sus libros chatarra, a sus cientos de atalayas que han sido descartadas, sus cientos de libros del pasado que han sido tirados a la basura porque tenían alimentos basura que sirvieron para engañar a la gente en su momento, que murieron en su momento con alimentos chatarra y que murieron creyendo en doctrinas falsas, que no tuvieron la oportunidad de recibir la nueva luz y muriendo creyendo en la epidemiología, en el sionismo, en doctrinas que después se descartaron porque eran falsas. Entonces, cuando Alfonso Gutiérrez dice que esta enseñanza es una aberración, una abominación, está usando la palabra correcta. Cuando comenta Alfonso el texto de Revelación 20, versículo 7, se está refiriendo a que ese comentario de la Watchtower sobre ese texto bíblico es una herejía, una apostasía, es ir contra lo que enseña la Biblia. Y eso está bien dicho, estoy de acuerdo con él 100%, y estoy de acuerdo que muchos de ustedes de Jehová también deberían de estar de acuerdo, porque en este momento lo que debe primar es la reflexión y ponerse a pensar si esto tiene lógica, tiene sentido, y no la tiene de ninguna manera. En muchos de mis videos yo dije que yo contaba que los testigos de Jehová, muchos, son gente inteligente, pero que habían sido engañados, y que yo contaba con la inteligencia de ellos para que reflexionen, y ellos solos comiencen a meditar si esta puede ser la religión verdadera. También dije que hay muchos testigos de Jehová, como Luro, Luis Rondón, y muchos que vemos en el foro de Fuerza Nacional, que siguen defendiendo a la Watchtower, a pesar que ya he subido más de 2000 videos que son más que suficientes para que ellos ya se dieran cuenta de una vez por todas que esta religión es recontra ultra falsa. Pero aún así no se dan cuenta por su fanatismo, o porque su mente no le da más, o porque entraron a la Watchtower porque estaban pasando un momento muy triste en sus vidas, cosa que sucede con muchos de Jehová, que han sido drogadictos, han sido borrachos, han sido unos perdidos, por decirlo de un modo, en diversas ataduras que existen en este mundo, y han estado envueltos en tanto pecado, en tantos vicios, ya estando en peligro ya hasta de morir por sus adhesiones, por sus vicios, ya sea en drogas, en el alcoholismo. Entonces, esta versión de una manera ha podido salvarlos, y entonces se tienen una gratitud eterna, como una segunda madre a la cual no pueden traicionar, porque los ha salvado de la condición en que se hallaban. Muchos están en esa situación, que salen a defender a Watchtower como locos, porque su madre, pues, es su madre espiritual, que los ha salvado de la perdición, de las drogas, del alcoholismo, y les ha dado en compensación la palabra de Dios. Pero resulta pues que acá no se está discutiendo ni poniendo en tela de juicio que esa gente ha podido ser salva porque encontraron en la Watchtower un refugio. Acá se discute si ese alimento espiritual que se le dio a la persona que estaba en esa situación fueron o son alimentos verdaderos que están de acuerdo a la Biblia. Ese es el punto. Nadie está discutiendo que la Watchtower haya podido servirles como un refugio de salvación. Pues encontraron ahí hermanos con amor que les dieron la bienvenida y los ayudaron a salir del alcoholismo, de las drogas. Y en muchos casos han conocido gente que han sido siervos ministeriales, cuyo pasado era terrible. Y encontraron en la Watchtower su salvación, porque encontraron amigos ahí que lo trataron bien, lo recibieron, le dieron puestos de responsabilidad y le dieron a esa persona una importancia que no tenían fuera porque eran desechos humanos. Entonces, ven a la organización, no entraron porque estaban convencidos que tenían la verdad doctrinal en sus enseñanzas, sino entraron porque fue un refugio para su salvación en la situación que se encontraban antes de entrar. Entonces esa gente está agradecida y defiende a la Watchtower y entra a insultar porque ven a la Watchtower como su madre.
No le interesa que la madre sea una prostituta, que sea una mujer engañadora, estafadora, tramposa. No le interesa. Esa madre los cobijó, les dio comida, les dio alojamiento y la tienen que defender por el hecho de haberlos salvado. Y hay muchos que están en esa situación, que no le interesa si la religión enseña la verdad, que su madre espiritual sea una engañadora, mentirosa, estafadora, que se haya enriquecido engañando a la gente. No, ella me salvó, me dio cobijo y la tengo que defender. No me interesa si fregó al resto. Y así hay muchos. Entonces dije, va por ese motivo y salen a insultar. Y no dudaría pues que el Luro, depredador de apóstatas, que acaba de aparecer a insultar a Alfonso, siga defendiendo a la Watchtower por ese motivo, por su pasado oscuro que ha tenido este ser testigo de Jehová. Cosa que ahora dice que no es, pero la defiende, ¿no? Así dice el Luro. No soy testigo de Jehová, pero sale a defender a la Watchtower. Te digo, ¿qué está esperando pues? Si tanto la defiende, ¿por qué no está testigo de Jehová? Esa es hipocresía, ¿se da cuenta? En el fondo es testigo de Jehová, o sea que le da vergüenza reconocerlo, pues. Pero en fin, ese es otro tema. Entonces, yo siempre dije que hay testigos de Jehová que son inteligentes, y yo apelaba a eso, y le decía a su inteligencia. Dije además que hay muchos que están como testigos de Jehová y no les interesa si tienen la verdad o no, porque le dan ahí puestos de privilegio, que soy CEO ministerial, que después paso a ser anciano, después superintendente de circuito, después de distrito y voy ascendiendo y lo ven como una carrera de tipo militar, de una carrera eclesiástica dentro de la iglesia Testigos de Jehová, que voy empezando de abajo y voy ascendiendo de categoría. Y se sienten importantes en ese mundo que es el Shangri-La de la Watchtower, donde cuando él entra es el anciano y lo miran, está el anciano. Porque hay discursos de 1 hora, discursos preparados desde Brooklyn, para que él los lea en los discursos de 1 hora, los leas sin salirse del bosquejo ni un ápice, puesto que lo de Betel, el cuerpo gobernante, es el que piensa por el discursante, y no se le permite al discursante que piense por él mismo, ni dé discursos que no sean aprobados por la Watchtower o sean emanados o enviados por la sociedad. El testigo no está permitido dar discursos públicos de su propia inspiración. Terminantemente prohibido, puesto que eso significa que el testigo ha usado el intelecto, ha salido a pensar por sí mismo o por él mismo, y eso no está permitido. Es la sociedad la que piensa por uno. Es la sociedad Watchtower la que piensa por usted, miembro de Jehová, y no se permite que usted use su cerebro. Cuando usted entra al Salón de Reino los días viernes, domingo, cuando va a las reuniones principales, usted tiene que dejar su cerebro en la recepción, donde cuelga su saco. Ahí tiene que dejar su cerebro también. Y solamente dejar el cerebro vacío para que meter todas las atalayas allá dentro de la cabeza, a tal como viene de la central. Todo meterlo. El cerebro queda afuera. No se permite usar el cerebro. Y eso no, de eso no se trata. Porque el apóstol Pablo siempre decía, pues, que hay que asegurarse de todas las cosas, ¿no? Y para asegurarse de todas las cosas se requiere usar el cerebro. ¿Cómo se puede un testigo de Jehová asegurar de todas las cosas si no le está permitido pensar, ni reflexionar, ni investigar, ni cuestionar a la Watchtower? Pero la Watchtower dice, asegúrese de todas las cosas. ¿Y cuál es asegúrese de todas las cosas? Que tomes los libros de la sociedad como fuente de estudio y no la Biblia, para que te asegures de todas las cosas que sea la Watchtower. Pero no significa eso que lo cotejes con la Biblia directamente, porque no está permitido. Asegúrate de todas las cosas significa aprende todas las cosas de la Watchtower leyendo nuestra literatura chatarra en tránsito con fecha de expiración. Eso significa asegurarse de todas las cosas. Asegurarte de lo que sea en la Watchtower en sus libros chatarra. No significa que compares lo que está escrito en las atalayas, en los libros que publica la sociedad, y contrastarla con la Biblia misma. Eso no. Porque eso es cuestionar al esclavo y te puede llevar a cuestionar a la sociedad y que seas expulsado por apóstata. ¿Se da cuenta? Y como yo siempre dije, mi prédica cae sobre tierra fértil, caerá sobre tierra fértil, tierra que está representada por aquellos que dicen inteligentes, que es la tierra fértil,
redes inteligentes que van a ponderar mi video, lo que estoy diciendo en mis videos, si tiene sentido, si tiene lógica, si tiene, digamos, pruebas de lo que estoy diciendo, mostrando literatura, y cosa que yo siempre he hecho, mostrando libros de lo que de la ciudad de Guastaba, de lo que enseñaba, y que ha servido para que ellos se convenzan de que la Guastaba los ha engañado, como ha ocurrido con Alfonso, que es el prototipo, o es el ejemplo, o es el paradigma. Alfonso Gutiérrez es el paradigma de lo que yo siempre he dicho en mi discurso, que espero que esto caiga sobre gente sincera que busca la verdad de la Biblia más que los puestos de privilegio, de sentirse importante dentro del Salón del Reino dando discursos de 1 hora, sabiendo él mismo, como dice Alfonso, que muchos de los discursos él no estaba de acuerdo y tenía que darlos porque sí estaba, era un enlatado que venía, ese discurso era un enlatado, que no podía salirte de él, un enlatado, y que muchas cosas que él tuvo que enseñar en sus discursos no los creía. Y así de ocurrir con cientos o miles de discursantes que por supuesto de privilegio, porque son importantes dentro de su mundo Shangri-La de la congregación, porque fuera del salón no son nadie, se sienten ahí realizados en la vida como maestros sin haber estudiado nunca en un seminario teológico. Y se sienten importantes dando discursos de 1 hora para que todos los vean con su traje, con cuello y corbata muy elegante, guías ciegos que guían a ciegos y los dos se van al hoyo. Es decir, un burro menor que enseña a una audiencia de burros mayores. Todos se van al hoyo. Porque si el maestro no tiene la preparación teológica necesaria para ser maestro, lo único que puede enseñar es alimento chatarra, alimento antibíblico, sin un sustento teológico doctrinal correcto. Pero como todos son burros los que se reúnen en el Salón del Reino, el que es menos burro es el maestro, el que da el discurso de 1 hora, el que es siervo ministerial, que es anciano, que es un ignorante en la Biblia, que lo único que sabe es lo que está escrito en los libritos chatarra con alimentos en tránsito hasta nuevo aviso, es lo único que sabe como alimento espiritual, y lo que hace es preparar su discurso en base a un bosquejo que viene de la Watchtower, del cual no puede salirse, totalmente un enlatado, y tiene que repetir lo que la Watchtower le ha dicho que diga en ese discurso. Y son robots, como se dan cuenta, porque ya dije, no pueden pensar, les tengo que quedar fuera. Entonces son robots, son zombies, que se paran en un podio para discursos, porque solamente hablan la boca y repiten lo que está en el bosquejo para discursos, para sermones, y comienzan a hablar sin haber reflexionado antes si eso que va a hablar está correcto, o tiene sentido, tiene lógica. Porque le han dicho que él no puede pensar por sí mismo, sino que la sociedad es la que piensa por él. Pero como es difícil que una persona inteligente deje de pensar, y es muy difícil que uno deje su cerebro fuera en la recepción del Salón del Reino, que es difícil dejar el cerebro fuera, porque siempre se está pensando, y unos más que otros, no faltará gente como caso de Alfonso Gutiérrez, que cuando entraba al Salón del Reino, veía, como él mismo dice, se veía que había cosas que no andaban bien, como caso de la Cena del Señor, que él siempre sentía desde que empezó a ser de Jehová que él tenía que comer del pan y beber del vino, porque su razonamiento y su sentir era así. Por eso Alfonso es una persona pues de aquellos privilegiados como son todos ustedes, amigos de Fuerza Australiana, que tuvieron esa suerte, ese don que Dios le dio de poder pensar por ustedes mismos, de reflexionar y poder separar el trigo de la mala hierba, de alimento espiritual. Y es lo que ha hecho realmente también Alfonso, separar el trigo de la hierba. Es decir, esto que enseña la Watchtower es hierba mala. La Biblia enseña el trigo, pero ella enseña hierba mala. Hay que separarlo, quitarlo, eliminarlo, arrancarlo de nuestra mente. Y Alfonso Gutiérrez es el estereotipo de hombre que yo me refería, que tenía puesto responsabilidad, que da discursos de 1 hora, muchos discursos de 1 hora, que es tipo que se sentía importante dentro de la congregación, muy querido por todos, muy conocido porque daba discursos de 1 hora en las asambleas. Pero él, usando el cerebro, me escuchó a mí, evaluó seguramente todo lo que yo ponía como pruebas,
así como mi hermano Mario también explicaba, y comenzó a evaluar, porque nadie era obligado a él, comenzó a meditar si había sentido en lo que decía la Basori y su hermano Mario, y se dio cuenta pues que lo que la Watchtower enseñaba eran mentiras, falsedades, porque se muestran las pruebas. Yo me he dedicado más a la parte historia de la Watchtower, entre yo y mi hermano gemelo Mario, el apologista. Mario está más envuelto en la parte doctrinal, la parte doctrina. Él es un experto en esa parte doctrinaria, cosa que yo no domino tanto como él, digamos, en el conocimiento bíblico en sí, a eso me refiero. Yo soy más conocedor de la historia de la Watchtower, más conocedor de los libros, de lo que enseñaron los anteriores presidentes como la verdad en su oportunidad. Conozco las atalayas, qué es lo que enseñaban sobre la segunda venida de Jesús hace 50 años atrás nomás, demostrando y mostrando a la vez, mostrándoles a ustedes las atalayas donde la UAS afirmaba que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible en 2014, pero a la vez que Jesús había retornado por segunda vez en la nube del cielo con gran poder y gloria, referido en Mateo 24, 29 y 30 en 1914. Es decir, he demostrado a ustedes con videos que la Watchtower sí enseñó que Jesús retornó, no solamente inició su segunda parucía invisible en 1914, sino que también ese año, ese inicio de su segunda parucía invisible trajo consigo el retorno de Jesús con todo poder y gloria sobre y se vio la señal, dijo el hombre viviendo en el cielo, con todo poder y gloria en 1914, y que todo el círculo de su segunda venida se culminó en 1914. Tanto el inicio de la segunda parucía invisible como su retorno por segunda vez en la nube del cielo, con todo poder y gloria y todos sus ángeles con él, y que se vio la señal del Hijo del Hombre. Esa parte de la que yo domino más que mi hermano Mario, tengo esa información, en qué vez se enseñaba, cómo, en qué año se enseñó, y en la parte historia, el bagaje doctrinal de la Watchtower, las doctrinas del pasado que han sido descartadas, como así también he explicado la secuencia de los diferentes cambios con respecto a la parábola de la separación de las ovejas y de las cabras, que es lo mismo que la separación del trigo de la mala hierba o de la cizaña, que es lo mismo, se refiere a lo mismo, como dice Alfonso. Y he explicado a ustedes en mis videos cómo ha ido moviéndose esa doctrina y aprendiéndose y apagándose con diferentes luces que contradecían lo anterior. Lo que enseñó Russell con respecto a esa separación de ovejas y cabras, lo que enseñó después Rutherford y después lo que enseñó la Watchtower en 1995 con el último cambio. Entonces mi labor es justamente la parte historia, ¿no? Que no realiza el hermano Mario. Tenemos dos enfoques diferentes. Él enfoca la parte doctrinal. Comienza a explicar la Biblia en sí, las enseñanzas de la Biblia, cuáles son, con respecto al reino, sobre todo su especialidad es el reino de Dios, ¿no? Mi hermano Mario, el Evangelio del Reino de Dios, lo sabe explicar muy bien. Él comienza a explicar la doctrina. Yo comienzo a explicar lo que la UAS estaba enseñando en el pasado, qué revistas son, qué libros fueron, qué contradicciones hubo con respecto a esa doctrina, en qué años se dieron. Muestro las revistas, los llevo a ver el libro, la revista Atalaya Antigua, y después que se dijo en 1884 cuando Russell habló de la separación de ovejas y cabras. Después digo, ¿qué pasó en 1923 cuando Rutherford se decidió cambiar eso por otra enseñanza diferente, de acuerdo a su punto de vista, y luego como la Watchtower descartó lo de Rutherford en 1995. Entonces, esa es mi función, dar un poco de enseñanza histórica de las doctrinas cambiantes de la Watchtower. Esa es mi función, más para mí. Entonces, eso lo ha visto pues Alfonso Gutiérrez. Quizás muchas cosas ignoraba, pero cuando él habla y comienza a cuestionar ciertas enseñanzas por las cuales él dejó la Watchtower, veo que él repite lo que yo les he enseñado a ustedes. Por ejemplo, él dice, ¿cómo es verdad? Dice Alfonso en un video, cuando cuenta cómo fueron sus dudas. Últimamente, eso fue cuando yo ya había subido mis videos. Él recién constante de duda cuando yo, en el 2000, creo que me está hablando del 2012, 2013, 5 años después que yo ya había subido mis videos, y estoy seguro que él los ha visto, y comienza a repetir cuáles fueron sus dudas, y me doy cuenta, que me disculpe Alfonso, me doy cuenta que él ha visto mis videos, porque él refiere diciendo, ¿cómo es verdad que la Watchtower dice que Jesús
hizo su expresión en 1918 y en 1919 escogió a su esclavo y le confió la administración de todos sus bienes. Si para 1919 todavía se creía que el esclavo era una sola persona, un individuo, puesto que la Biblia habla en Mateo 24:45, ¿quién es el esclavo? O sea, en singular, no en plural, no dice quiénes son los esclavos. Entonces, hasta ese momento, hasta 1927, se creía que el esclavo era un individuo y que ese era el pastor Russell, y eso lo confirmó y se lo mostré un video a ustedes en el libro El Arpa de Dios de 1921, es decir, 2 años después de la supuesta selección de esclavo. El mismo Rutherford dice, no, el esclavo fiel y discreto, sin duda alguna, fue el pastor Russell. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es verdad entonces que Jesús seleccionó su esclavo en 1900, dominó su esclavo en 1918-1919, durante su inspección, cuando en ese momento, en esos años, todavía se creía que el esclavo era el pastor Russell? Entonces dijo, aquello que no está bien, pues. Pero ¿cómo supo eso Alfonso? Porque yo lo he tocado cuántas veces. Y entonces yo me supongo que Alfonso habrá quedado atónito, ¿no? Caramba, ese detalle. Dice el libro El Arpa de Dios, quizás nunca lo había escuchado, o lo habrá escuchado, pero no sabía que lo que decía adentro. Curiosamente, en 1921, el mismo Rutherford le dice al esclavo de hoy, a estos que están sentados en Betel ahora, le dicen, mentira, la primera nominación de esclavo no fue en 1919, el esclavo compuesto, colectivo. Dice que fue un esclavo colectivo, compuesto de cristianos ungidos, que eso ocurrió en 1919. Pero o sea, si este momento, ese año, se quería que era una sola persona, ¿cómo es verdad entonces que puede escoger un esclavo colectivo si ni se tenía ni idea que el término esclavo se refería a un término de un grupo de cristianos ungidos con el Espíritu Santo, una clase compuesta, colectiva? Ese fue el problema que indudablemente Alfonso le cayó le hizo pensar a él, porque tiene cerebro. Y dijo, puede pensar, qué lógico lo que dice Franco. Entonces alguien está mintiendo acá. Ahí tiene una respuesta a eso. ¿Cómo es verdad que dijo en 2012 el cuerpo gobernante en su discurso que dio en este Teatro Stanley, en el 2012, el 5 de octubre, dando estos cambios sobre el esclavo fiel y discreto, diciendo pues que la primera enumeración del esclavo ocurrió en 1919, refiriéndose al esclavo colectivo, a la clase colectiva del esclavo del resto ungido? A eso se está refiriendo, a la clase colectiva, o sea, a ellos. Que eso ocurrió en 1919, que Jesús escogió una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos. ¿Cómo es verdad eso? Si el término esclavo se creyó que era una sola persona hasta 1927. Y recién en 1927 fue Rutherford que dijo que el esclavo se refiere a una clase colectiva de cristianos ungidos. Entonces, Alfonso ha debido decir, entonces hay alguien que está mintiendo acá. Franco no puede estar engañándonos porque mostró las pruebas. La misma Watchtower reconoce en el libro Proclamadores que el término esclavo como clase colectiva compuesta de cristianos ungidos recién se entendió a partir de 1927, que era el resto ungido, aún vivos en la tierra, que formaban el esclavo fiel y discreto de esa clase de los 144.000, porque habían ya muchos que habían muerto, pero que el esclavo fiel y discreto en realidad eran los 144.000 y que quedaba un resto de ellos aún vivos en la tierra. Entonces el esclavo fiel y discreto, según Rutherford, a partir de 1927, ese esclavo de Mateo 28:45 ya no era un término en singular, sino el término esclavo se refería a una clase de cristianos, a una clase colectiva de un grupo grande, medianamente grande, de 144.000, que es el esclavo fiel y discreto. Es una clase colectiva, ya no es un individuo. Entonces eso dejaba imposible que la selección del esclavo colectivo de cristianos ungidos pudiera haberse hecho en 1919, puesto que hasta 1917 aún se creía que ese término esclavo, que está en singular, se refería a un individuo que fue el pastor Charles T. Russell. Y eso lo he demostrado cuando mostré el libro El Arpa de Dios, donde internamente el juez Rutherford dice, sin duda alguna, en el 2021, el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 fue el pastor Russell. Y con eso Rutherford sentencia al cuerpo gobernante de hoy que dio ese discurso en el Teatro Stanley en 2012 como unos mentirosos y engañadores. Entonces, ¿quién fue el mentiroso? ¿La Basori que dijo? No, fue el cuerpo gobernante que dijo una mentira. Irrebatible. Que la selección del esclavo, o la primera nominación del esclavo, es decir, el reconocimiento del esclavo fiel y discreto, fue
en 1919 como una persona, como una clase de personas, como una clase colectiva de personas ungidas. Es una mentira, pues. Entonces Alfonso tuvo que tomar una decisión. O sigo con esta religión de porquería engañadora, o sigo lo que realmente dice la Biblia. Y toca un tema muy interesante también Alfonso, porque he escuchado todo su video, y dice algo que yo siempre he insistido 500 veces, y lo dice él. Si la Watchtower movió la segunda venida de Jesús, ya en el 1914, como dijo, que retornó, se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo del cielo con todo poder y gloria, inmediatamente escogió a su esclavo, fin decreto en 1919, pocos años después escogió a su esclavo, pero como ya Jesús no volvió en 1914, ni retornó en el cielo, y va a ser para el futuro cuando Jesús retorne con todo poder y gloria, y se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo con todo poder y gloria, entonces la selección de esclavos también se transfiere para el futuro, y eso lo dice Alfonso, tal como yo siempre lo he dicho. Entonces Alfonso ha visto mi video. Pero como es un hombre inteligente, él sí se ha convencido. Porque no se trata de convencer a una persona tan solo porque lo dice Lavasor y Franco, dice porque yo no soy nadie. Nadie me sigue a mí, yo no soy un líder de nada. Solamente soy un expositor. Digo, mira A, aquí está B. ¿A cuál vas a creer? Entonces están ustedes acá. Ustedes están siguiendo la verdad de la Biblia, no están siguiendo a hombres. Entonces ustedes se dieron cuenta que es ilógico que Jesús haya podido suceder a su esclavo en 1919 porque la gran tribulación que le precede también está para el futuro. Ya lo expliqué 1000 veces, que la UASA había enseñado que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que Jesús inmediatamente empezó la Primera Guerra Mundial, se vio la señal del Hijo del Hombre vino al cielo con todo poder y gloria. Aparte que inició su segunda aparición invisible, también Jesús retornó, terminó su círculo y retornó, se vio la señal del Hijo del Hombre vino al cielo con todo poder y gloria, con todos los ángeles con él, y se sentó sobre el trono de gloria para hacer el juicio de las ovejas y cabras. Y eso enseña la Watchtower. Pero la Watchtower ha dejado solamente para el 1914 el inicio de la segunda aparición visible y que Jesús está arribando. Es decir, la venida en la nube, decía todo por gloria. Ya no fue en el 1914, sino que será en el futuro cuando Jesús vuelva y se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo por gloria y que eso va a ser de forma invisible. Otra mentira, ¿no? Entonces, al haber diferido el retorno de Jesús para el futuro, para que se siente su trono de gloria, después la gran tribulación como debe ser, entonces eso también lleva consigo la selección de esclavos, puesto que eso está después de la gran tribulación, y después que Jesús retorne en esa nube del cielo con todo por y gloria, donde dice, mantengas alerta pues, porque no saben que viene el Señor. Y luego viene el texto de Mateo 28, 42, 43, 44, 45, que dice, y Jesús cuando vuelva en esa nube del cielo con todo por y gloria, hará la selección del esclavo. Y eso lo captó perfecto Alfonso, y lo demuestra cuando él comienza a decir cuáles fueron sus dudas por las cuales él dejó la Watchtower. Y menciona justamente eso que yo expliqué tantas veces, que lo pudo captar así, porque es un hombre inteligente, no como Luro, que es un hombre burro, que está afectado por las drogas y le ha afectado las neuronas, y no puede pensar y no lo entiende. Y sale a insultar, porque el pobre, lo único que tiene es el insulto, puesto que sus neuronas están quemados por tanta droga. Porque no hay otra razón, por acá no puede razonar, reflexionar, y le dice a Alfonso que te puede dar lecciones de conocimiento bíblico. Si esto no puede entender, ¿qué lecciones le va a dar a Alfonso? Si es una bestia, que es imposible que haya habido una selección de esclavos en 1919 como una clase colectiva, y que tampoco pudo escogerlo porque la gran tribulación que precede esa selección de esclavos está para el futuro, es posterior a la gran tribulación, no es antes. Y tú, si eso no lo entiende, ¿qué lección le vas a dar tú, Luro, pues, Alfonso, alias depredador de apóstatas? ¿Qué lección le vas a dar tú si eres una bestia? Acabo de ver un comentario de él insultando a Alfonso, porque subió un video haciendo una reflexión sobre el texto diario, que fue brillante lo que ha hecho Alfonso, una exposición brillante, porque entendió todo lo que yo siempre he predicado, todo lo que he expuesto con mi hermano. Inclusive ha expuesto cómo va a ser el reino, cómo se va a establecer, dónde se va a establecer y quiénes son partícipes de ese reino. Y dice Alfonso que es ilógico que ese reino que se va a establecer, donde está los reyes, está el rey con su corte de ungidos, vaya a someter a los súbditos, que son la grande muchedumbre, con vara de hierro. Y le explica que eso es un absurdo, que eso solamente funciona si los que están abajo como súbditos son gente que fue rebelde a Dios, a Jesucristo, o no conocieron a Jesús, y se le da una oportunidad. Entonces se le va
a gobernar con manos de hierro. Pero no pueden ser la gente de la grande muchedumbre porque ellos fueron fieles supuestamente a Jesús en el momento del Armagedón y van a entrar a otra prueba más y van a ser regidos con manos de hierro, con bala de hierro. Eso es lo que él les pone con forma inteligente y eso es lo que Mario explicó, esa parte de Mario. Y él lo ha captado porque es inteligente. Y no porque Mario lo dice, que lo ve ilógico. Porque él lo dice, es ilógico que se tenga que gobernar con mano de hierro a gente de la grande muchedumbre que mostró ser fiel. Cuando él menciona de una teoría de Jehová en México, una mujer que decidió quedarse soltera y que esta mujer durante todos sus años de prédica, de su fidelidad, su amor a Dios, pensando que esta era la versión de Jehová, dejó de casarse, tener hijos para dedicarse al precursor especial y hizo que se bautizaran más de 100 personas gracias a ella. Ella todavía tenga que pasar la prueba del milenio para mostrar que fue fiel a Jesucristo. ¡Qué absurdo! ¿Qué es tal burrada? ¿Quién puede aceptar eso? Que tenga que pasar otra prueba más para mostrar si realmente se somete a Jehová y se llega a la perfección de Jehová Dios y se somete a Jesucristo y a Jehová. Después del milenio, qué cosa más imbécil esta organización de taraos. ¿Quién puede querer esa estupidez? Entonces, ¿para qué tanto se ha esforzado? ¿Para qué tanto se esfuerzan a la grande muchedumbre ahora si no van a tener la salvación? No como ponen en las fotografías ahí del Armagedón, que salen todos contentos, felices. Oh, felices. ¿Por qué están felices? ¿De qué se ríen saliendo que todo se está destruyendo en esos dibujos que ponen, esas fotos de Armagedón? Y todos están felices. ¿Felices a dónde? Vas a pasar el milenio, a ver si pasa la prueba. Se te va a quitar la sonrisa, ¿no es cierto? De estar riéndose ahí cuando sales del Armagedón. Y todos felices. Digo, sí, van a pasar el milenio para ver si pasa la prueba. A ver si cuando te encuentres con esa sorpresa que no vas a ser salvo, ¿no? Y que tienes que pasar otra prueba de 1000 años. No es de un día, 2 días, de 1000 años. Absurdo, estupidez. Esa sonrisa que está ahí en la vida, que estás saliendo contenta, que viene el Armagedón. Van a quedar así todos desilusionados. Creo que más estúpida esta, es una teoría más falsa, una de las más falsas, ¿sabes? Que hay, pucha, gente para burros. Pero Alfonso, hombre inteligente, claudicó a todos sus puestos de privilegios, sus puestos de responsabilidad, perdió a todos sus amigos, porque él mostró amor a Dios. Dijo, yo prefiero tener la aprobación de una sola persona que sea Jesús, que tener la aprobación de todos mis amigos, testigos de Jehová, que no me van a servir para salvarme. Al diablo con esos amigos falsos. Prefiero quedarme con Jesucristo que dice que me va a salvar. Quedo rodeado con un montón de amigos condicionales mientras sea testigo de Jehová. Es un amor condicionado a que seas testigo de Jehová. Él dice, no, prefiero ser leal a Jesucristo, que es tener un solo amigo de verdad, que es Jesús, que tener un montón de amigos falsos, que creen doctrinas falsas, que sirven a Satanás sin darse cuenta, muchos de ellos, y que me van a llevar a la perdición. Me salgo de esa organización religiosa falsa, me largo, porque ese cuerpo gobernante es un cuerpo diabólico, que ha trastocado las escrituras, trastocado, para que engañar a la gente y no se pueda salvar. Y como dice muy claramente Alfonso, no entran ni dejan que otros entren y a la salvación, al reino. Entonces, como yo le digo, amigo, Alfonso es un ejemplo de aquel que yo contaba, que tenía todos los requisitos que yo decía, compuesto de responsabilidad, da discursos, que es un hombre que es importante en su congregación, que es admirado, él se siente feliz porque se considera un líder, que lleva la delantera, y es a él la que apuntaba. Tú vas a coger, Alfonso, o seguir dando discursos que tú ni mismo crees, que ya tienes dudas, o decides abandonar toda esa falsedad de todo eso bonito que parece que es bonito, porque así es Satanás, pues. Te pone cosas muy bonitas, así, hermanos que te dicen que te aman, porque ese Satanás usa eso para que te quedes. Pero tú decidiste, goodbye, my good friends, see you later, alligator, y decidió decir, sigo lo que dice la Biblia, y no lo que sean libros chatarra, libros en tránsito que tienen poca duración, que luego son descartados con otros libros. Eso no es que va de ninguna manera, eso está recontra claro. Y quiero felicitarte, Alfonso, por tus 2 últimos videos que has subido, uno de tu biografía, el otro comentando el texto diario de febrero 9 de 2014, con un daño tremendo, ¿no? Y eso Mario lo ha explicado también en otro video. Y veo que tú eres una persona que ha captado perfectamente mis videos, como también has captado los de Mario. Porque puesto que ya tienes todo, veo que tu explicación que tú das es sincera, tú estás convencido, porque lo hablas con convencimiento, con ímpetu, das tu discurso con un convencimiento que quizás no dabas cuando
No, un discurso que no dabas cuando eras testigo de Jehová, cuando dabas esos discursos enlatados, preparados por otro, de los cuales tú no querías mucho lo que estaba ahí metido en esos discursos. Y tenías que repetirlo sabiendo que no estabas convencido que eso es la verdad. Qué terrible debe haber sido eso para ti. Decir algo que no creías. Decir, te habías sentido ser más miserable de la tierra. Decir algo que tú no crees. Te habrás sentido hipócrita, te habrás sentido muy mal, sí que me imagino, decir algo que tú no crees, o sea, sabes que estás engañando a la gente diciendo que es mentira. ¿No? Debe ser terrible. Y que hayas abandonado eso y lo digas. Y tus videos son vistos por mucha gente, tío, que conocen en México, ¿ya? Y quizás muchos se darán cuenta, caramba, qué interesante lo que dice Alfonso, ¿no? De repente muchos también estarán desanimados, ¿no? Si tú lo tuviste, ¿por qué no estarán otros, no? Ahora, tú eres de los pocos, muy pocos, ¿no? El que dije, que salen así a dar la cara, como todo un hombre, a decir que no estoy de acuerdo, pues, que fui testigo de Jehová, sí, pero que no comencé a tener dudas sobre este punto, otro punto, y esto me llevó a salirme de acá. Te aseguro que hay miles como tú, que a mí me han escrito muchos, pero no todos tienen el valor para subir un video o no saben cómo hacerlo y explicarlo. Pero no eres el único, hay decenas como tú que se han salido a Watchtower gracias a mis videos en los cuales expongo todo esto que tú ya sabes de las mentiras de la doctrina de la resurrección del esclavo, de la doctrina del reino de Dios, esto de la resurrección de los ungidos. ¿Cuándo ocurrirá? Todas las mentiras. Y eso ha llevado a que muchos se salgan. La verdad es que muchos no lo dicen, o muchos por orgullo, por vergüenza, o porque no quieren que los odien, no los quiere Jehová, o no quieren que los expulsen y solamente se han retirado del agua y ya no van más. Y otro porque tiene su esposa que le dice, no, mejor no digas nada porque me van a reprochar, y el hombre a veces a la mujer a veces, entonces no quiere subir un video, pero la mujer dice, no, mejor no subas nada porque de repente nos van a mirar mal. Entonces el hombre hace lo que la mujer dice, ¿no? En el caso tuyo, tú te rebala todo y dices lo que tú crees, y eso me gusta de ti, que tengas el valor, como hizo también Max Baeza. Max Baeza, que es un señor chileno, un ingeniero en computación, un hombre muy inteligente. Max era uno de los grandes defensores de la Watchtower hace unos años atrás. Él era conocido como Vicent Valentín y era un hombre muy defensor de la Watchtower y un detractor mío que me atacaba. Y yo le mostré a él con mis videos por qué la Watchtower no es falsa. Y más Baeza, como es un ingeniero, pues, ¿qué te puedes imaginar un ingeniero que estudia tanta matemática y tiene el cerebro entrenado? Un hombre inteligente, pues, todos sabemos cómo los ingenieros tienen que estudiar tantas matemáticas, y las matemáticas, ¿para qué sirve? Para pensar. El matemático siempre piensa, sabe razonar, por eso estudia matemáticas, álgebra, cálculo, no gente que es un cerebro especial. Cuando yo le dije, mira, Max, ¿a qué cosa que no puedes tú responder? Y Max fue un hombre inteligente, pues, ¿verdad? Pues, ¿cómo le contesto esto? ¿Cómo pudo coger a un esclavo en 1919 si hasta 1926 están celebrando fiestas paganas en Betel, celebrando Navidades, Días de Acción de Gracias, y qué sé yo, todos cumpleaños, todos hasta 1926? Entonces, ¿cómo Jesús pudo haber escogido un esclavo que estaba celebrando fiestas paganas como Navidades en Betel hasta 1926? ¿Cómo puedo explicar eso? Dice, habrá dicho Max. No hay forma que Jesús haya podido coger un esclavo pecador que estaba desaprobado. Y menos aún cuando se quería hasta 1927, todavía hasta 1927, que el esclavo era una sola persona, el pastor Racing. Entonces, ¿cómo cogió una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos en 1919 y los nominó? Esto es una mentira. Entonces, él, como es muy inteligente, dijo, alguien está mintiendo, ¿es Franco o es la Watchtower? Y Franco probó que es la Watchtower la que está engañando. Entonces, la religión que sea mentira no puede ser la religión verdadera. Eso lo hizo siempre. Está en una tarea de 1991, en la página 7 del mes de diciembre. La religión que enseña mentiras no puede ser verdadera. Entonces, más Baeza un día me escribió, me dijo, Franco, tenías razón. Y presentó su carta de renuncia a la Watchtower. Quizás lo habrán tratado mal por haber dudado, o por haberse puesto, por haber preguntado a la Watchtower lo que yo subí en mis videos. Digo, está viendo el video, te harás viendo el video de apóstatas. En vez de dar una respuesta lógica, lo critican todavía. ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué ves video de apóstatas? Por eso la Watchtower no quiere que ustedes vean videos de apóstatas porque los apóstatas muestran que los verdaderos apóstatas o herejes o blasfemos son los mismos cuerpos gobernantes. Por eso no quiere que ustedes vean. Porque quien tiene la verdad, ¿qué tiene que temer la verdad a la mentira? Si usted se dice, o la Watchtower tiene la verdad, ¿por qué le temen a los apóstatas? Si ellos tienen la verdad, lo pueden demostrar. Pero cuando uno prohíbe a otros que vean videos es porque teme algo, que se descubra sus engaños. Cuando yo les dije, en los años 50, cuando yo tenía 9 años, 59, 53, yo me acuerdo
cuando tenía 58, 59, en el año 1958, 59, cuando mis padres, mi madre estaba involucrada con los Testigos de Jehová, me acuerdo, los primeros misioneros que vinieron al Perú en los años 50. Yo tenía 8 años de edad y me acuerdo de ellos perfectamente cuando venían a la casa. Y los gringos, esto, parecían, en esa época había un programa que se llamaba Los Invasores, en los años 60. Se llamaban The Invaders, los invasores, que eran un par de gringos que venían de un platillo volador, que habían aterrizado en la Tierra, un platillo volador, y salían dos extraterrestres vestidos de negro como humanos, para el gringo, con su traje, con cuello y corbata, ¿no? Y salían en pareja, y se caminaban en la calle y todo. Y era que extraterrestre, pues todo era una serie muy entretenida en esa época, muy inocente. No es como ahora estas películas de pura violencia, no, eran series de los años 60. Y yo veía eso, pues, y parecían dos gringos caminando en las aceras, ahí, ¿no? Con su traje y cuello y corbata. Y en esa época también estaban los misioneros que venían al Perú, que salían en pareja, los llamaban los invasores, en base al programa de Invaders, los invasores. Y así llamaban los en ese época los invasores. Y me acuerdo, pues, que en esa época de los años 60, de los años 70, cuando entraba al 60, 59, 60, 70, esa década, cuando yo era testigo de Jehová, venían estos misioneros pues a endoctrinar a la gente ignorante de nuestro país, pues, y captaban gente ignorante. Y no había capacidad, no había en esa época la internet que hay hoy en día para poder uno informarse. Era imposible que pudieras conseguir tú el libro, los estudios, las escrituras de la colección. Era imposible que tú pudieras conseguir el arpa de Dios. Era imposible que tú pudieras conseguir las atalayas antiguas. No tenías nada, no había librerías con libros de la Watchtower. La Watchtower en su biblioteca del salón no te ponía los libros antiguos más que los modernos. Entonces estabas totalmente a ciegas, entrabas en una edición a ciegas. Hoy en día, y es difícil engañar a la gente, puesto que existe el internet, y mucha gente navega averiguando quién fue el pastor Razo, qué escribió, qué enseñó, qué cosa se descartó de él. Y de igual lo mismo sucede con lo que hizo Rutherford, Knoll, Franz y los siguientes presidentes posteriores, y se puede uno averiguar del pasado oscuro de la Watchtower. En mi época, pueden creer ustedes, amigos, que durante mi época, que va durante el año 59, toda la década del 60 y hasta el año 1975, yo no tenía ni idea de lo que era Betzarim, ni tenía idea que Russell creía en la epidemiología, que había escrito los estudios de escrituras, lo leía por referencias, sí, que había escrito unos libros, pero nunca los había visto. Ahora lo puedes ver en tu internet, los libros, cada uno de ellos, el contenido. Entonces, en el tiempo pasado era fácil engañar a la gente. Hoy en día, la WhatsApp le cuesta trabajo engañar a la gente, puesto que el estudiante de la sociedad, un estudiante de la sociedad, tiene la oportunidad de, cuando se va su profesor de estudios bíblicos que viene a visitarlo, puede tener acceso a entrar al internet y averiguar bastante sobre esta organización y darse cuenta que son unos farsantes que enseñan alimentos falsos, que profetizaron muchos años la fecha del fin del mundo por diversos años, diferentes fechas, el fin del mundo que nunca ocurrió. Cosa que en mi época no se podía saber. La verdad no mencionaba que había enseñado Russell, había dicho el fin del mundo el 14, después para el 15, y después Rutherford que lo puso para el 18, y después para el 41. Eso no lo decían nunca. Pero gracias al internet pude averiguar todo lo que ahora sé. Entonces, y también con los libros que pude conseguir en la década de los 80, libros antiguos que recién tuve acceso a tenerlos. Pero antiguamente no había oportunidad, no había el internet para poder averiguar sobre una organización religiosa. Ahora tienes toda la información en internet, puedes saber todo lo que la WhatsApp no te quiere contar cuando te tocan la puerta de estudio bíblico. Estudio bíblico, dicen, en realidad es un estudio de un libro acerca de la Biblia, ¿no? Que sea realmente la Biblia. Eso no es la Biblia, no es un estudio bíblico, es un libro acerca de la Biblia, que son las propias interpretaciones de un cuerpo gobernante lunático, mentiroso, tarado, que tiene fecha de expiración. Sus elementos espirituales caducan cada cierto tiempo y son reemplazados por otros. Entonces no había pues la posibilidad de saber el pasado de esta organización, porque ellos no te lo iban a contar nunca. Y tampoco lo sabía el profesor de estudios bíblicos, tampoco sabía el pasado de la Watchtower, porque también estaba ignorante. Así que, como les digo, ahora todo se puede saber. Y un poco de voluntad, ir a la internet y averiguar quién fue el pastor Russell, cuáles fueron sus orígenes. Yo no tenía ni idea que el pastor Russell había salido de las canteras del adventismo, que era un apóstata de la iglesia adventista, un apóstata, había apostatado de la iglesia de Nelson Barrow para formar su propia sociedad. Y tampoco sabía que se había pirateado todas las enseñanzas de los adventistas, sobre todo las concernientes a la segunda venida de Jesús, el concepto de la parucía invisible,
Eso es una doctrina totalmente, obviamente, adventista, milerista, viene de época de Miller. Y también el cuento del templo de los gentiles, que también es otra doctrina totalmente adventista que se ha metido en la Watchtower. La Watchtower es una ramificación, quiera o no, de la iglesia adventista, amigos. Es decir, no hay duda de eso. Pero yo no tenía idea de eso cuando era dirigente, ni idea remota, puesto que no había información. La Watchtower no te contaba toda la historia, más que la que le convenía contarte, ¿no? Pero ahora tienes la internet que te dice la verdad. Y muchas cosas me he quedado yo con la boca abierta, diciendo cómo pude estar yo formando parte de esta organización de porquería por tantos años. Claro, mi madre fue engañada, la ignorancia es lo peor que hay, ¿no? Bueno, Alfonso, este video te lo he dedicado a ti para felicitarte y quiero que sepas que este video que has subido comentando las grotescas blasfemias, las herejías de la Watchtower al comentar este texto bíblico de fecha 9 de febrero, este texto diario de 9 de febrero de 2014, con respecto al texto de Revelación, capítulo 20, versículo 7, es realmente vergonzoso, inaceptable y lógico. Bueno, amigos, eso es todo lo que quería decirles. Les envío un abrazo. Gracias por escucharme. Buenos días.